Hola chicos, estaremos viendo un cuarto ejemplo de la primera ley de Newton y dice así: calcular el módulo de la tensión de la cuerda inclinada si la esfera de 12 kilogramos está en equilibrio y no hay rozamiento. Para hacer este ejercicio tenemos que tener en cuenta la siguiente situación. Aquí tenemos una cuerda que está tensionando una esfera que está pegada a la pared, está apoyada a la pared. Aquí haremos el diagrama del cuerpo libre exactamente en la bola para que miren cómo se representa la situación. ¿Qué hacemos aquí? Como ustedes pueden ver, no se puede apreciar muy bien, así que voy a separar el diagrama del cuerpo libre y así podemos representar la situación de mejor manera. En este caso, ¿qué haremos? Tenemos un diagrama y vamos a dibujar todas las fuerzas que están aplicándose ahí. Tenemos la primera fuerza, que es la tensión. Tenemos que la tensión tiene un ángulo de inclinación desde acá de 30 grados. Aquí tenemos 30 grados, voy a ponerlo acá afuera para que se aprecie un poco mejor. Tenemos la tensión y como tiene los 30 grados, aquí se va a formar una especie de triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí en este caso tendremos lo que es tensión en X y tensión en Y. Tenemos tensión en Y y tensión en X. Otra fuerza que está aplicándose en esta situación es el peso. El peso que siempre va hacia abajo. Y otra de las fuerzas que aplica es la normal, ya que está asentada en una superficie. Tenemos aquí la normal, tiene que ser perpendicular a la superficie. Entonces la normal va en esta dirección. Dice que no hay rozamiento, o sea, no se va a tomar en cuenta prácticamente el rozamiento. Así que con esto empezaremos a modular las sumatorias de fuerza, no sin antes desglosar las tensiones en X y en Y. Para ello, si ustedes analizan bien, se ha formado un triángulo rectángulo en esta parte de aquí, de teta, donde tenemos que el cateto opuesto es el que está frente al ángulo, o sea, tensión en X, y cateto adyacente está en tensión en Y, y la hipotenusa es tensión. Entonces, aplicando las razones trigonométricas, tenemos que seno de teta va a ser igual a cateto opuesto, que en este caso es tensión en X, sobre hipotenusa, que es tensión. Aquí despejaremos tensión en X, o sea que tenemos que tensión en X va a ser igual a tensión por el seno de teta, ya que este está dividiendo y pasa al otro lado a multiplicar. Hemos calculado tensión en X. Ahora tenemos lo que es coseno para calcular tensión en Y, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, que es tensión. Como este valor está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Tenemos que tensión en Y es igual a tensión por el coseno del ángulo teta. Y aquí tenemos tensión en X y en Y. Ya teniendo todas las situaciones, aplicamos esta. Las sumatorias de fuerza va a ser igual a 0, ya que el cuerpo es estático, es la primera ley de Newton. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Sumatorias de fuerzas en X, sumatorias de fuerza en X igual a 0, y sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están funcionando en X? Tenemos tensión en X, que está en el eje negativo, más la normal, que está en el eje positivo, y esto va a ser igual a 0. En Y tenemos lo que es tensión en Y, que es positivo, más peso, que es negativo, donde esto va a ser igual a 0. Observen una cosa, en este caso la normal no la necesitamos calcular. ¿Por qué? Porque
prácticamente no estamos tomando en cuenta el rozamiento. Recuerda que la normal sirve para encontrar lo que es la fuerza del rozamiento. Entonces vamos a dejar esta parte aquí y vamos a seguir con lo que vamos a hallar, que es la tensión. Tenemos tensión en Y, aplicamos la ley de los signos, más por menos, menos peso, va a ser igual a 0, donde tenemos que tensión en Y, es igual a tensión por el coseno de teta menos peso, y esto va a ser igual a 0. Despejamos tensión y tenemos que tensión por el coseno de teta, como este está negativo, pasa al otro lado positivo, va a ser igual a peso. Tenemos a continuación, despejaremos el coseno de teta y tenemos que tensión va a ser igual a peso dividido para el coseno de teta, donde tensión sabemos que peso es igual a la masa por la gravedad dividido para el coseno de teta. Y aquí ya tendremos la fórmula para calcular la tensión en esta situación. Vamos con el siguiente paso, sería reemplazar los valores. Vamos a ver si tenemos todos los valores. Tenemos que tensión va a ser igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? 12 kilogramos. Por la gravedad que sabemos que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados, dividido para el coseno de teta. En este caso tenemos que coseno de teta es de 30 grados, donde tensión va a ser igual a 12 multiplicado por 9.8, va a ser igual a 17,6 kilogramos metros sobre segundo cuadrado, es newton, dividido para el coseno de 30 grados, donde tensión va a ser igual a 117,6 newton, dividido para coseno de 30 grados, que equivale a, en este caso tenemos coseno de 30 grados, que es igual a 0,86, donde tenemos que la tensión va a ser igual a 117,6 dividido a 0,86, y tenemos que esto va a ser igual a 136,7 newton. Entonces aquí hemos concluido la operación de esta situación. ¿Qué concluimos aquí? Que la tensión con la que está la cuerda aquí es igual a 136,7 newton de fuerza. Si les gusta este tipo de contenido, por favor suscríbanse y muchas gracias.